Buenos días. Qué bueno que están acá todos y cada uno de ustedes. Su presencia enriquece el culto, contribuye al ambiente de alabanza y adoración. Ciertamente cuando la asistencia es poca y es un pequeño grupo, Dios está ahí, porque donde están dos o tres congregados, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero cuando hay un grupo más grande, pues se siente mejor. Bueno, antes de seguir adelante, hoy es el día de la ofrenda Planta una semilla y en el boletín está anunciado. Yo quiero que note que en el anuncio del boletín la palabra voluntaria, ofrenda voluntaria, es muy importante porque no es una obligación. Si no tiene, pues que va a ofrendar. Y si no quiere, no se le puede obligar. Entonces, Dios espera que su ofrenda sea de corazón, que exprese alegría, que exprese libertad. Entonces, si usted nos visita, no se sienta comprometido, y si no puede o no quiere, es ok, no hay problema con eso. Para los que van a ofrendar y pueden ofrendar, como hoy es la ofrenda del quinto domingo, planta una semilla, les pedimos que usen este sobre, y aquí se distingue la ofrenda regular de una ofrenda especial, y planta una semilla es una ofrenda especial que recogemos cuando el mes tiene 5 domingos, y esa ofrenda tiene dos propósitos: ir ahorrando para tener un buen lugar de educación cristiana, que carecemos de eso, y también para impulsar las misiones y el evangelismo en la ciudad y en el mundo entero. Muy bien. He oído decir que cuando un individuo entra en el negocio del narcotráfico, es muy difícil salir de allí por la razón de que pues termina en la cárcel o lo matan. Y claro, hay excepciones. Entonces, entrar en ese negocio es un negocio sin futuro, con un futuro muy incierto. Y oyendo en estos días acerca de esa organización que está en guerra con Israel, Hamás, la organización Hamás, alguien estaba explicando que el que entra a esa organización tiene que estar dispuesto a matar o a morir. Ese es el lema de ellos: matar o morir. Entonces, ese tipo de organizaciones también son organizaciones sin futuro, porque todo lo que implica violencia no tiene futuro. Al que hierro mata, a hierro muere. Y eso me hizo pensar de la generación del tiempo de Noé. La generación del tiempo de Noé era una generación que era violenta. Dice que la tierra estaba llena de violencia, y por eso era una generación sin futuro. Usted puede encontrar esto en Génesis capítulo 6, el versículo 13. Comencemos con el versículo 13, viendo lo que dice allí. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Así dice? Sí, he decidido el fin de todo ser. Ahí está, no tienen futuro, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Versículo triste. Por eso he titulado este mensaje Una generación sin futuro. Y una generación sin futuro es la que ha llegado al colmo de la maldad y ya no se puede permitir más su existencia. La pregunta que nos va a dirigir a través de toda esta meditación es: ¿qué hace Dios cuando surge una generación sin futuro? Cuando aparece una generación de esta naturaleza violenta y que lleva la maldad hasta el colmo, ¿qué hace Dios? Y yo encontré en ese capítulo que hay tres cosas que Dios hizo. La primera fue que Dios la destruye para comenzar otra. Cuando surge una generación sin futuro de esta clase,
Dios la destruye para comenzar de nuevo. Entonces tenemos ahí el mismo versículo. Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Hay que recordar o comparar dos versículos en Génesis. Uno es Génesis 1:31 y Génesis 6:13. Son lo opuesto. En Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había creado y he aquí que era bueno en gran manera. Era buena calidad, era bello, era limpio, era puro, era excelente. No cáncer, no violencia, completa armonía. La gente se sentía segura, la gente se sentía aceptada. En Génesis 6:13 dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo es que la situación cambia? Bueno, en el medio encontramos una serie de hechos. Primero, Adán y Eva deciden caminar por sí solos. Luego, Caín mata a Abel. Más tarde encontramos que un descendiente de Caín, que se llama Lamec, mata a un hombre porque lo hirió y mata a un joven porque lo golpeó. Y establece para su vida un lema muy violento. Él dice: si Caín debía ser vengado 7 veces, Lamec, yo debo ser vengado o me voy a vengar 70 veces 7. Eso es una inyección de violencia. Hasta que llegamos a este versículo que dice que la tierra está llena de violencia y por eso es una generación sin futuro, porque había aumentado la violencia, la injusticia y la maldad. Es decir, llegaron al colmo. Cuando un pueblo llega al colmo de la maldad, no hay nada que hacer. Hay veces que una reforma ayuda. Por ejemplo, en El Salvador estamos oyendo buenas noticias. Oímos que hubo un cambio de liderazgo y que han cambiado algunas leyes, que han reformado ciertas cosas y que están teniendo una situación muy diferente. Enhorabuena para ellos. Pero cuando un pueblo llega a la maldad, una reforma o un cambio de liderazgo o de leyes no arregla nada, porque ya llegaron al colmo. En la Biblia hay dos clases hay varias clases de literatura, pero dos muy interesantes son la profética y la apocalíptica. La profética dice que el mensajero anuncia un mal, un castigo, porque la gente va en picada, va hacia abajo. Pero entonces el profeta les dice: si ustedes se arrepienten, esto va a pasar, y si no, va a pasar esto. O sea, hay como una puerta de salida. Y cuando se arrepienten, entonces Dios restaura otra vez la historia. La apocalíptica es diferente. La apocalíptica dice que las cosas van mal y que ya llegaron a un punto del cual no hay retorno. Entonces Dios va a intervenir y va a acabar con todo, hasta con el perrito y el gatico. Y ese es el caso que tenemos aquí. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. No hay futuro para esta generación. Es como cuando uno va donde el doctor porque tiene un problema en una pierna y el doctor hace los exámenes y todas esas cosas y luego viene y le dice: malas noticias, vamos a tener que cortar esa pierna y si no, te vas a morir. ¿Usted qué haría? Pues estamos suponiendo, ¿verdad? Y esperamos que a ninguno le pase eso aquí. Pero si me pasara a mí, yo le diría: doctor, por favor, corte, porque yo prefiero vivir sin una pierna que vivir con una pierna que me va a matar, ¿verdad? Entonces esto es lo que sucedió aquí, que ya todo estaba podrido. No convenía que siguieran existiendo. Había que borrar y cuenta nueva. Entonces la generación de Noé era una generación sin futuro, pero sin embargo Dios es misericordioso
Y cuando surge una generación sin futuro, Dios siempre provee un medio de salvación. Y eso fue lo que Dios hizo. Nuestro segundo punto es: Dios provee un medio de salvación. Y ese medio de salvación fue el arca. Vamos a leer aquí. Le dice Dios a Moisés, o continúa, a Noé, y continúa diciéndole: hazte un arca de madera de gofer. No sabemos qué clase de madera es esa, no se ha encontrado. Algunas versiones dicen ciprés. Hazte un árbol de madera de ciprés. Le harás aposentos en el arca y la calafatearás. Palabra difícil, ¿verdad? ¿Alguien es capaz de decirla? Calafatearás. Ok, con brea. Calafatear con brea. Con brea es una sustancia que se saca de diferentes árboles. Se calientan los árboles hasta que sudan y sale un líquido. Mezclan esos líquidos con ripio de madera o con pedazos de tela, y entonces se crea algo viscoso. Y calafatear es rellenar las uniones de la madera, las rendijas, los huecos, y tapar todo eso. Entonces Dios le está diciendo a Noé que la debe calafatear con brea por dentro y por fuera, porque va a venir mucha agua, ¿no? Entonces tiene que estar bien sellado, bien tapado. Eso es como decirle: compre harto coquín en Home Depot y tape todos los huequitos del arca. Pues no había coquín, pero había brea, por dentro y por fuera. De esta manera la harás 300 codos, o sea, 140 metros de largo, por 50, por 25 metros de ancho y 14 metros de altura. 150 por 23 por 14, 25 metros por 14 metros de alto. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Porque 140 metros es un bloque o más, ¿no? Bastante, una cuadra yo creo que más como un estadio, quizás un poco más grande que una cancha de fútbol. Le vas a hacer una ventana desde la parte de arriba, medio metro más abajo, 50 centímetros, una ventana o una claraboya, y por uno de los lados una puerta. Esa es la descripción que Dios le da a Noé. Ese barco, hay que recordar aquí que todas las cosas se crean dos veces. Primero, mentalmente, yo he repetido eso mucho, y después físicamente. Entonces, Dios creó mentalmente el arca. Él es el diseñador, Él es el ingeniero que hizo el dibujo y el arquitecto. Y Noé es el obrero, es el carpintero, es el encargado de la creación física o material del arca, porque todo se crea dos veces. Ahora, el arca no era un barco, ¿ok? No era un barco porque no tenía velas para aprovechar que el viento la moviera. No tenía remos para impulsarla. No tenía un timón para darle dirección. Era como una casa en forma de barca, una barcaza. El único propósito del arca era flotar, nada más que flotara. Y los ingenieros que han visto esas dimensiones y esas características dicen que sí, que algo así flota, puede flotar. Entonces podemos decir que científicamente, o que en términos de ingeniería, sí es posible que algo como el arca flote. Pero no podemos dejar de mencionar la semejanza del arca con Cristo. Hay semejanzas entre Cristo y el arca. Primero, el arca fue la construcción más grande, más destacada, más impresionante de esa época, más rara. El Señor Jesucristo es el hombre más extraordinario, más destacado que hemos conocido, el más grande líder que la humanidad ha tenido, la mayor influencia benéfica que la humanidad ha recibido. Entonces, en eso se parecen, en la singularidad. También
El arca fue el único medio de salvación en ese momento. Cristo es el único medio de salvación. Dice el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. A ver qué más semejanza dice: para entrar al arca hay que tener fe. Para construir el arca Noé necesitó fe, y para entrar también necesitó fe y confianza. La gente que no entró porque no creían, no tenían fe, pero había que creer para dar ese paso. Y también al arca entraron animales inmundos. Sigue leyendo, va a encontrar que Dios le dice a Noé que 7 parejas de animales puros, y habla también de recibir animales inmundos. Es interesante. En Cristo también se salvan y entran la gente más indigna y más mala que hay, siempre y cuando se arrepientan y crean. Hay lugar para ellos, así como en el arca hubo lugar aún para los animales inmundos. Y entonces en ese medio de salvación fue construido durante 120 años. Ese fue el tiempo que Noé anduvo predicando, y es el tiempo de oportunidad, de chance para que la gente se arrepienta y se decida entrar al arca. Cuando ya Noé terminó el arca, entonces Dios le dice a Noé que en 7 días va a venir la lluvia. Última semana, último chance. Cuando llegó la lluvia, solo entró Noé y su familia. Los demás perecieron en el diluvio. Bueno, llegando al tercer punto, Dios, antes de destruir una civilización que no tiene futuro porque llegaron al colmo de la maldad, Dios busca una persona dispuesta a servirle. Y en esa época, antes de destruir a esa gente, Dios busca una persona que se haga socia de él y trate de salvar a esa gente. Esa persona fue Noé. Noé fue el socio que Dios buscó para tratar de salvar a esta gente. Miren la clase de persona que era Noé. 6:9 dice: Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios, como Enoc. Luego más adelante dice: Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. O sea, una lista de asuntos para hacer, y Noé lo hace todo al pie de la letra. Y en el capítulo 7, versículo 5, volvemos a encontrar el mismo punto. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, antes de destruir a una generación sin futuro, Dios se busca a alguien, a ver si por medio de esa persona que se asocie con Dios se puede salvar a esa gente de alguna manera, porque Dios es un Dios que bendice. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les estaba diciendo que Dios, cuando creó a Adán y Eva, los bendijo? Que bendijo a Noé y a su familia después que salió del arca, que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que bendijo a la nación de Israel, y que siempre que bendeciera con el fin de bendecir a las naciones. Aún en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 22 dice que Dios bendijo los monstruos marinos. O sea, Dios es un Dios adicto a bendecir. Hay gente que se queja de la maldad, de la injusticia y de todos los problemas que tenemos, y dicen: ¿por qué Dios permite? Y argumentan: si Dios es tan bueno, ¿por qué lo permite? Y si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite tanta maldad? Pero en realidad nosotros no deberíamos hacer esa pregunta, porque el Dios de la Biblia es un Dios que bendice. Además, cuando las cosas llegan al punto máximo, Dios se busca a una persona que se asocie con él a ver si puede salvar a esa gente. De modo que lo que nosotros deberíamos hacer es: Señor, heme aquí, úsame. En vez de decir: ¿por qué Dios no hace nada? Porque Dios siempre está buscando hacer algo, cómo bendecirnos. Pero esta gente llegó al colmo de la maldad. Dios entonces busca un socio, un
un medio para bendecir a esa gente, pero no siempre lo encuentra, no siempre lo encuentra. Vean ustedes lo que dice Ezequiel capítulo 22. A ver, aquí dice así, dice Dios: busqué entre ellos, está hablando de los judíos, cuando Dios iba a destruir Jerusalén o la iba a castigar. Antes de hacerlo dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero ¿qué dice la última frase? Pero no lo hallé. Vamos a aclarar esto. Jerusalén había llegado al colmo también. Estaban perdidos. Pero antes de destruirla, Dios busca una persona que se asocie con él para evitar ese mal. Y entonces usa una metáfora, la metáfora de la muralla. Todas las ciudades en el Antiguo Testamento o en la antigüedad tenían una muralla. Y eso era seguridad, era protección. Pero las murallas se dañan. Las murallas se envejecen y surgen las grietas, los huecos. Y si viene un enemigo, un invasor, ¿por dónde va a entrar el invasor? ¿Por dónde trata de meterse a la ciudad? Por esos huecos, por esas brechas. Y entonces en la operación de defensa, pues los mejores soldados son los que ponen a pelear ahí donde están esas brechas, donde están esos huecos, para evitar que entren los invasores. Entonces aquí Dios se compara con un invasor. Esta ciudad anda mal. Llegaron al máximo de maldad. Y aquí hay un hueco por donde yo puedo entrar y destruirlos. Pero antes de entrar y destruirlos, yo voy a buscar si hay alguien que se quiera poner en esa brecha y me colabore a ver si los rescatamos. Y entonces, ¿qué pasa? Pero no lo hallé, no lo encontré. Qué triste. Entonces, ¿qué dice Dios? Pues si no hay con quién, si no hay ni siquiera uno que haga algo por esta gente, me toca destruirlos porque yo soy un Dios justo. Y su paciencia la lleva hasta el máximo, hasta lo más lejos posible. En el tiempo de Noé, o antes del diluvio, Noé fue esa persona. Y Noé anduvo predicando durante 120 años, construyendo el arca, predicando. Y hasta el último momento, me imagino. Pero la gente no se arrepintió. Sin embargo, Noé logró salvar su familia. Noé logró salvar su familia. Entonces el trabajo de Noé no fue en vano. No logró salvar a esa generación, pero logró salvar a su familia. Y déjeme decirle una cosa. Esto de salvar una familia, 3 hijos con sus nueras y su esposa, en medio de una generación tan perversa que todos los días pensaba solamente el mal de continuo, es difícil. ¿Cómo hizo Noé? ¿Cómo hizo Noé para salvar a su familia? Bueno, nosotros tenemos primero que distinguir qué es lo que Dios hace y qué es lo que Dios no hace. ¿Ya? Porque Dios siempre va a buscar a alguien que se ponga en la brecha. Pero tenemos que distinguir entre lo que Dios hace y no hace, o entre lo que Dios hace y lo que me toca hacer a mí, porque si nos confundimos no va a trabajar la vida cristiana. Hay que distinguir muy bien eso. Por ejemplo, Dios llama al arrepentimiento y perdona, pero Él no se puede arrepentir por ti. Es usted el que le toca arrepentirse. La Biblia habla de orar, nos invita a orar, pero Dios no va a orar por ti. Dios escucha la oración, ese es su rol, pero el rol suyo es orar, porque hay gente que pide oración, pero vaya uno a saber si están orando ellos por sí mismos. Hay gente que es así de descarada, ¿no? Que piden oración por ellos, pero ellos no están orando por sí mismos. Entonces ahí están los otros orando por él o por ella,
y la otra persona sigue en las mismas, haciendo lo mismo. Eso así no funciona. Dios oye la oración, pero tú eres el encargado de orar. Ahí tenemos un lema de las ofrendas: trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, ofrenda todo lo que puedas. Dios bendice el trabajo, Dios honra el trabajo, pero Él no va a trabajar por ti, le toca a usted trabajar. Ahora, la Biblia también habla de ahorrar. Dice el libro de Proverbios: mira la hormiga que en el verano guarda lo que se va a comer en el invierno. Entonces Dios te bendice, pero Dios no va a ahorrar por ti. Esa es tu disciplina, esa es tu decisión, esa es la parte que te toca a ti. Dios también habla de ser generoso, pero Él no va a ayudar quitándote el dinero a la fuerza. Es usted el que tiene que decidir cuándo, a quién, cómo y con cuánto va a compartir. Dios habla de perdonar, ¿cierto? Pero Él no puede perdonar por ti. Cuando uno no perdona, se amarga. Pero Dios no lo puede hacer por ti. Dios nada más te puede pedir que perdones. Te puede hablar del perdón, pero no más. El perdonar es responsabilidad nuestra. De manera que entonces, ¿a quién le toca ponerse en la brecha? En vez de decir, ¿por qué Dios no hace nada con esta situación? ¿Será que Dios no es bueno? ¿Será que Dios no es poderoso? No, Dios está buscando quién se ponga en la brecha para hacerse socio con esa persona. Mire, yo no creo que de pronto Dios esté esperando que usted salve este mundo. Tal vez no creo. Creo que tampoco está esperando que uno de nosotros salve a los Estados Unidos. No estamos en ese nivel de liderazgo. Pero una cosa sí estoy seguro, que Dios espera que te pongas en la brecha por tu familia. De eso estoy absolutamente seguro. Él quiere que te pongas en la brecha por tu familia. Y ese llamado le corresponde, o esa respuesta le corresponde primero al varón. Ahora, si usted es viuda, divorciada o madre soltera, pues le toca a usted, mi hijita, ponerse en la brecha por su familia. Es más, si papá y mamá no están interesados y tú eres el único ahí en la familia que conoce de Cristo, usted es el llamado a ponerse en la brecha. Porque si Dios no encuentra a alguien que lo haga, entonces las consecuencias van a ser tremendas. Entonces, alguien tiene que levantar la bandera en la familia, tomar la iniciativa. Y debe ser el esposo. Pero hay veces que es la esposa la que le dice: mijo, vamos a ir hoy a la iglesia. Y entonces, si amaneció de buen genio, va. Si amaneció de mal genio, no va. Entonces, ¿quién se está poniendo en la brecha? La esposa. Por eso mire que uno ve, levanten la mano las mujeres. Y ni para qué voy a decir que levanten la mano los varones. Los que están aquí se merecen un aplauso. Sí. Bien. ¿Vivimos en una generación sin futuro? No creo. Creo que todavía hay esperanzas. Hay gente preocupada, hay gente orando, hay gente predicando, hay gente enseñando, hay gente compartiendo de Cristo. Pero quizás se esté levantando una generación indiferente, apática, y va a llegar el momento en que se convierte en una generación sin futuro, que llega al colmo de la maldad. Pero nos interesa saber cómo Noé salvó a su familia.
¿Cómo le hace uno? Yo creo que Noé hizo 3 o 4 cosas bien. La primera que Noé hizo fue dar ejemplo. ¿Ya? El único modelo que esa familia tenía de un hombre justo no era el vecino. Nadie, no había modelo. El único modelo era mi papá. Dio ejemplo. Porque si el papá no da ejemplo, o el que está en la brecha no da ejemplo, entonces no hay forma, no hay manera de salvar esa familia. Mire, si el papá le dice al hijo que está fumando marihuana, mijo, no haga eso, o lo regaña, pero ese papá fuma o toma, ¿qué cree que le va a contestar el muchacho? De una le va a decir, ¿y usted por qué toma? ¿O usted por qué fuma? De seguro que le va a contestar así. Ellos se están fijando en dónde nosotros fallamos y son más estrictos con nosotros que nosotros con ellos. Así que hay que andar con pie de plomo y ser ejemplo. La segunda cosa que yo creo que Noé hizo con sus hijos fue dialogar con ellos, hablar con ellos. ¿Y qué es dialogar? Dialogar es oír, escuchar, entender, discernir y luego hablar. Algunos padres o algunas personas piensan que eso de que yo soy su papá, ¿no? O yo soy su mamá y me respeta, que con eso va a levantar unos hijos bien educados. Eso funciona hasta cierta edad. O yo soy su papá y yo soy el que mando aquí. Puede que le funcione hasta cierta edad, pero cuando los hijos llegan a cierta edad y estudian y leen y oyen noticias y comienzan a pensar y aprenden a pensar críticamente, entonces ya no funciona. Puede que le haga caso por un ratito o mientras usted esté ahí, pero cuando usted no está allí y se va al trabajo o se va a ver su partido de fútbol o se pone a ver televisión y usted ya no está presente, ese hijo hace, o esa hija hace lo que él o ella cree y piensa que debe hacer. Por eso hay que dialogar para saber qué están pensando. What is in your mind? ¿Qué es lo que tienes en mente? Es una buena pregunta para el hijo, y que te diga qué es lo que piensa y escúchalo y no se asuste. Y luego es su deber investigar en la Biblia y ver cómo cambiar esa forma de pensar y hacerlo con amor y con buen ejemplo. Una tercera cosa que yo creo que Noé hizo fue orar por su familia, por cada uno de ellos. Y por ese hijo y esa hija descarriada, orar con desesperación. Oración desesperada por el hijo descarriado. Esa oración que le sale a uno desde las entrañas porque ese hijo o esa hija está mal. Esa es la oración que el Señor escucha. Pero si nada más le dice, hermana Lupe, ahí anóteme que oren por mi hija que está mal o por mi hijo. Pero usted tiene que ponerse en oración desesperada por ellos, especialmente por el Calavera, para que Dios conteste esa oración, porque ahí Dios dice, este es el socio que yo estaba buscando, esta es la mujer o el hombre que yo estaba buscando para salvar a esa persona. Porque hay cosas que Dios hace y cosas que no hace. ¿Qué más hizo Noé? Bueno, la cuarta cosa es discernir lo que Dios va a hacer con mis hijos. Observas al niño desde chiquito o a la niña. Yo no hice eso, pero que tuviera hijos ahora, yo haría eso. Observarlos y orar a Dios para discernir qué Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Y entonces darle sugerencias al hijo y orar por ese hijo. Entonces el hijo está pensando que voy a ir a la universidad a seguir tal carrera porque da dinero. Pero tú le dices, mi hijo, yo creo que tú serías un buen odontólogo. Eso da dinero.
por ahí está bien. Pero de pronto él está pensando en ser odontólogo y tú has observado que él sería un buen maestro de escuela. Notas que él se puede comunicar bien. Entonces tú le puedes sugerir, ¿no? Estás discerniendo lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Entonces, a ver, ¿qué hizo Noé? Primero, dio ejemplo. Segundo, por aquí está, se preparó para dialogar. Tercero, clamó en oración. Y cuarto, discernió lo que Dios quería hacer en la vida de cada uno de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Bueno, pues que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y póngase en la brecha por su familia.